Buenas y bienvenidos a este video. En el video de hoy vamos a aprender a cómo instalar Ubuntu en una máquina virtual. Para este caso utilizaríamos el programa VirtualBox. Entonces voy a pasar a abrir el programa Oracle VirtualBox. Una vez estamos aquí, en este caso yo tengo ya una imagen creada, voy a eliminarla y voy a partir desde cero. Listo. Cuando estamos acá en VirtualBox, lo que tendríamos que hacer sería irnos a la opción de máquina, como pueden ver aquí arriba, seleccionar máquina y posterior a ello seleccionar la opción que dice nueva. Entonces estamos en máquina nueva y cuando estamos aquí en esta parte, aquí tendríamos que rellenar con el nombre que nosotros le vamos a poner a esta máquina y aquí donde dice carpeta, lo que tendríamos que hacer sería ubicar dónde queremos crear esa máquina virtual, o sea, dónde queremos que se guarde dicha máquina virtual que vamos a crear. En este caso está por defecto en el disco local C. Si nosotros deseáramos cambiarla, simplemente nos iríamos acá a esta esquina, seleccionaríamos esta opción y posterior a ello seleccionaríamos la opción otro, que se encuentra por acá. Entonces, eso para el caso de que ustedes vayan a utilizar un computador que no tenga mucho almacenamiento en el disco local C. En el caso mío, notamos que mi disco local C sí tiene bastante almacenamiento. Entonces podré usarla. Pero puede darse el caso de que el disco local C esté casi al límite. Entonces para ese tipo de casos es mejor utilizar otro disco. Como en el caso mío que tengo uno secundario. Pero en este caso voy a dejar el que está por defecto, que es el disco local C. Aquí en la parte de arriba pasaré a escribir el nombre, que en este caso, como es Ubuntu, la máquina virtual, voy a escribirle de nombre Ubuntu. Automáticamente, después de haber escrito Ubuntu, aquí en tipo, seleccionó el tipo de sistema operativo, que en este caso es Linux. Lo detectó al yo escribir el nombre acá en la parte de arriba. Y el subtipo que escogió fue Ubuntu. Y la versión que está escogiendo para este caso es Ubuntu de 64 bits. En este caso voy a dejar todo eso por defecto porque es la versión que yo voy a instalar. Acá donde dice imagen ISO, aparece que aún no he seleccionado nada. Para yo seleccionarlo tendría que darle clic ahí, aquí a este triangulito para que se me desplieguen unas opciones. Y cuando se desplieguen estas opciones, tendría que darle aquí en otro. Entonces, doy clic ahí, doy en otro. Se me abre una nueva ventana, en este caso por defecto me abre la ventana donde yo tengo guardadas todas las imágenes ISO y en este caso tendría que seleccionar la que me compete, que sería Ubuntu 24.04.2. Selecciono y después le doy aquí en el botón que dice abrir. Y una vez que ya hemos llenado todo esto, pasaremos a tildar esta opción que está acá que dice omitir instalación desatendida. Entonces, vamos a darle clic aquí y posterior a ello vamos a darle clic aquí al apartado que dice hardware. Aquí en hardware vamos a asignar cuánta memoria RAM deseamos que tenga esta máquina virtual. En este caso por defecto me aparece en 2048. Yo le voy a asignar un poco más. Voy a llevar este iconito que está acá hasta el máximo de la línea verde, que sería esto acá. Entonces, yo lo llevo hasta acá, al límite, y me queda que la memoria RAM queda en 7168 megabytes. Y acá en los procesadores vamos a decirle que tenga más de un procesador. Estas opciones las podemos modificar posterior hayamos creado la máquina virtual, por si nos sentimos que nos hace falta procesador o nos hace falta RAM. Acá estoy notando de que tengo 7168 megabytes, o sea, estoy asignándole 7 gigabytes de memoria RAM, lo cual es algo raro o un poco ilógico. Nosotros sabemos que normalmente las RAM están asignadas en números pares. En este caso, para que tenga un número par, vamos a asignarle 6 GB de RAM. Y para que esas 6 GB de RAM sean convertidas en megabytes, tendríamos que colocar 6144. Y ya con esto estaríamos asignándole 6 GB de RAM. Listo. Una vez que ya hemos completado todos estos campos, nos vamos a ir aquí al apartado de disco duro. Vamos a desplegar estas opciones. Aquí en la parte de hardware
nos dice que si deseamos habilitar EFI solo para sistemas operativos especiales, en este caso no vamos a tildar esa opción, no la vamos a tildar. Nos vamos al apartado de disco duro y estando aquí dentro del apartado de disco duro, tendríamos que seleccionar la opción que nos aparece por defecto, que es crear un disco duro virtual ahora y asignar un tamaño, el cual será el tamaño de almacenamiento que va a tener esta máquina virtual. Actualmente nos aparece con 25 GB. Yo les voy a poner más almacenamiento, le voy a poner 125 GB. Ojo, estos 125 GB no son 125 GB estáticos, son dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros los asignamos aquí en esta parte, no se van a reservar automáticamente de nuestro disco duro, sino que a medida que vayamos creando la máquina virtual y le vayamos anexando datos, ahí se va a ir llenando ese almacenamiento. O sea que si la máquina en inicio consume 30 GB, son lo único que va a agarrar, 30 GB. Listo, una vez ya hemos puesto esto, lo único que tendríamos que hacer sería aquí en darle terminar para poder iniciar nuestra máquina virtual. Ya una vez hemos terminado, seleccionamos nuestra máquina virtual, que en este caso es Ubuntu, y le damos acá en el botón de iniciar. Y esperamos. Aquí podemos notar que ya la máquina ha iniciado. Voy a expandir esto. Voy a cerrar con esta X que está acá. Y listo. Aquí nos aparece que si deseamos instalar o hacer pruebas. En este caso vamos a seleccionar la primera opción que dice Try or Install Ubuntu. O sea, probar o instalar Ubuntu. En este caso seleccionamos ahí. Notamos que ya está iniciando la máquina. Si a ustedes les aparece este pequeño error que me muestra aquí, es porque en este caso en concreto, estamos teniendo problemas con los controladores de gráficos, con los gráficos que se han asignado en la máquina virtual. Entonces, vamos a dar clic aquí arribita en archivo, y vamos a proceder a apagar la máquina de forma forzosa. Entonces, archivo, cerrar, y cuando aparezca este letrero, apagar la máquina. Una vez ya la máquina ha apagado, vamos a darle clic derecho encima de ella, nos vamos a ir a configuración. Vean, configuración. Cuando se nos abra esta ventana emergente, nos vamos a ir al apartado que dice pantalla. Y aquí en pantalla, donde dice controlador gráfico, vamos a cambiar este controlador gráfico. En este caso, yo voy a escoger el primero. Se puede escoger el primero o el segundo. Voy a escoger el primero. Aquí nosotros vamos a escoger de las tres opciones que nos va a mostrar. Vamos a escoger una de estas dos, o la primera o la segunda. Yo en este caso voy a escoger la primera y le voy a dar en aceptar. Y una vez que ya se han aplicado los cambios, voy a darle en iniciar nuevamente. Esperamos. Cuando ya nos aparezca esto, vamos a seleccionar la primera opción, como ya dijimos, que es probar o instalar Ubuntu. Ya está arrancando. Ya está haciendo los preparativos. Esperamos un poco. Ya aquí nos da para escoger el lenguaje que deseamos. En este caso, nos conviene escoger español. Después de escogido español, vamos a darle clic en siguiente. Aquí nos pregunta sobre la accesibilidad de Ubuntu. En este caso no vamos a seleccionar nada. Damos en siguiente. Acá nos pregunta cuál es la disposición de teclado que deseamos escoger. En este caso normalmente nosotros escogemos español latinoamericano. Damos en siguiente. Acá nos pregunta sobre la conectividad a internet. En este caso lo dejamos por defecto, que es utilizar conexión por cable. Damos en siguiente. Acá nos pregunta si deseamos hacer una actualización. En este caso, para más rapidez, lo vamos a omitir. Damos clic en omitir.
Nos pregunta si queremos instalar Ubuntu o probar Ubuntu. En este caso vamos a seleccionar la primera opción, que es de instalar, y damos en siguiente. Nos pregunta que si cómo nos gustaría instalar Ubuntu. Vamos a hacer una instalación interactiva. Y nos pregunta qué aplicaciones les gustaría instalar para comenzar. En este caso vamos a dejarla en selección predeterminada. Acá nos pregunta si queremos instalar los programas privativos recomendados. En este caso vamos a seleccionar las dos opciones. Acá nos pregunta que si queremos borrar el disco e instalar Ubuntu, pero como en este caso lo estamos haciendo desde una máquina virtual, no tendríamos que borrar ningún disco. Pero en este caso vamos a seleccionar la instalación manual, que es lo que nos interesa, y le damos en siguiente. Estando acá es donde vamos a crear las particiones para el correcto funcionamiento de nuestro sistema operativo. En este caso vamos a darle clic aquí donde dice espacio libre. Y posterior a ello, vamos a darle clic aquí donde está este símbolo de más. Entonces, seleccionamos espacio libre, símbolo de más, y cuando nos aparezca esta ventanita, lo primero que vamos a hacer será instalar la partición EFI. Y según el documento que yo había enviado, la partición EFI, ¿para qué nos sirve? Es la partición que nos sirve para arrancar el sistema operativo. ¿Y cuánto le vamos a agregar de almacenamiento? Le vamos a agregar 512 megabytes. Podemos darnos cuenta que aquí podemos modificar el tamaño y acá el tipo de almacenamiento. En este caso está en megabytes, pero lo podríamos modificar a cualquiera de los otros. En este caso nos conviene megabytes. Utilizar o sea, el tipo de partición nos aparece por defecto ext4. En este caso, este lo vamos a cambiar y vamos a seleccionar VFAT. Y aquí donde dice punto de montaje, vamos a seleccionar /boot. Y una vez ya seleccionado /boot, vamos a colocar un slash y vamos a escribir EFI. Y debería quedar de esta forma. Eso para la primera partición, que es la del arranque, es la partición que nos permite arrancar el sistema operativo. Luego de hechas todas estas modificaciones, vamos a darle en aceptar. Ya tenemos nuestra primera partición creada. Se pueden dar cuenta que aquí en la parte de arriba nos dice lo que hemos creado. Ahora vamos a crear la segunda partición. Vamos a dar clic nuevamente donde dice espacio libre. Ojo, espacio libre, hay que seleccionar primero la opción espacio libre y después vamos a darle en el símbolo de más. En este caso, la segunda partición que vamos a crear será la partición raíz. Y en este caso, como nosotros teníamos 150 GB, bueno, en este caso nos quedan libres 133. Esta partición raíz, ¿para qué es? Es la partición raíz donde se va a guardar el sistema operativo. Será el núcleo del sistema operativo. En este caso, el tipo de partición que vamos a escoger será raíz y la extensión será ext4. El punto de montaje será este slash. Y de esta forma va quedando hasta el momento. Utilizada como ext4 y punto de montaje barra o slash. ¿Y cuánto le vamos a asignar de almacenamiento? Nos dicen que es recomendable de 20 a 50 GB. En este caso vamos a asignarle 50 GB. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería modificar esta opción que pase de megabytes a gigabytes. Seleccionamos GB. Y acá en este valor que aparece 134 vamos a seleccionar 50. Ya después hemos hecho esto, vamos a darle clic en aceptar. Antes vamos a dar una vista previa de cómo quedaría esta partición. Ahora sí, aceptar. Y ya tenemos dos particiones creadas. Podemos darnos cuenta que aquí nos muestra una y acá nos muestra la otra. Y aquí nos muestra el espacio libre que tenemos actualmente. Vamos a crear la tercera partición, recordando que primero seleccionamos espacio libre y después damos en el símbolo de más, espacio libre, símbolo de más. Y en este caso vamos a
crear la partición swap. Entonces, aquí donde dice utilizada como, seleccionamos swap. Y ¿para qué nos sirve? Este nos sirve para crear una memoria RAM virtual. En este caso, nosotros habíamos asignado 6 GB de RAM y según el documento nos dice que podíamos colocar el mismo tamaño de RAM asignado o el doble de la RAM. En este caso vamos a colocar el mismo, que son 6 GB. Entonces, aquí arribita donde dice megabytes, lo vamos a pasar a gigabytes y en vez de que sean 84, vamos a ponerle 6. Vamos a ponerle 6. Y en punto de montaje, al haber seleccionado la partición swap, no nos da opción de punto de montaje. Entonces, así quedaría esta partición. 6 GB de RAM y utilizada como swap. Y damos clic en aceptar. Esa memoria RAM virtual, ¿qué es lo que hace? Que cuando la memoria RAM física esté llena, esa memoria RAM virtual actúa como ayudante. Listo. Actualmente nos podemos dar cuenta que ya tenemos varias particiones creadas. Aquí está la partición EFI, que es la del arranque, la partición raíz, que es donde se guarda todo el sistema operativo, y la partición swap, que es la memoria RAM virtual. Y el espacio libre que tenemos actualmente. Entonces, nos vamos a ir acá a espacio libre, seleccionamos y después damos clic en más. Espacio libre, más. Y en este caso vamos a crear una cuarta partición, que esta partición es opcional, pero es recomendada, que es la partición que nos va a servir para nosotros guardar nuestros datos personales, nuestros archivos personales. En este caso, aquí donde dice utilizada como, vamos a seguir dejando ext4 y en punto de montaje vamos a seleccionar el que dice /home. Y en este caso vamos a asignarle todas las gigabytes que nos quedan actualmente de sobra. Y nos debería quedar algo así como esto, donde esta partición va a quedar con 78 gigabytes y es la partición home, la cual nos sirve para guardar nuestros datos personales. Y el tipo de partición es ext4. Damos en aceptar y ya una vez hemos creado las 4 particiones, vamos a dar clic en siguiente para hacer la instalación del sistema operativo. Aquí vamos a agregar ya sea el nombre de nosotros o un nombre de usuario. Yo en este caso voy a hacerlo corto, voy a colocarle BJ. Y aquí en contraseña voy a poner una contraseña corta y voy a darle clic en siguiente. Acá nos pide que escojamos nuestra ubicación. En este caso yo estoy en Colombia, busco la parte de Colombia, seleccionado el mapa de Colombia, por defecto me aparece la ubicación Bogotá, que es la capital de Colombia. Voy a darle clic acá en siguiente para continuar. Y cuando ya todos los datos están agregados, simplemente le damos en el botón de instalar y esperamos. Aquí ya ha completado la instalación, entonces tendríamos que darle en el botón de reiniciar ahora y esperar. Ya una vez reiniciado, me pide seleccionar el usuario con el que deseo iniciar sesión. En este caso es solo uno, que es este BJ. Nos pide la contraseña, escribo, presiono Enter y listo. Acá me muestra la interfaz de usuario de Ubuntu. Y acá en la terminal podemos ver cómo ya tenemos creado el usuario. Y esto sería todo.